Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliet Riaño. El flujo migratorio hacia Estados Unidos sigue en aumento. En 2021, el éxodo hacia el norte creció en parte tras la llegada de Joe Biden a la presidencia, pero otros factores como la persecución y la crisis económica causada por la pandemia llevaron a muchos a emigrar. Las autoridades fronterizas en Estados Unidos reportan una alta llegada de venezolanos. Solo en mayo fueron interceptados 7.484 migrantes de esa nacionalidad en la frontera con México, la cifra más alta en 14 años. Los datos revelan que desde enero, más de 17.300 venezolanos cruzaron ilegalmente. Lo que llama la atención es que se trata de profesionales que habían migrado hacia otros países de Latinoamérica, pero que tuvieron que volver al camino por cuenta del COVID-19. Veamos más en el siguiente informe. Huyendo de Venezuela, hermano. Huyendo de Venezuela. Ahora están lejos de su país y cruzan el Río Grande para llegar a suelo estadounidense. Un viaje que finalmente los lleva al otro lado de la frontera, donde son interceptados por la patrulla fronteriza y detenidos por algunas horas. Si quieres mover tu cámara, puedes ver algunas personas cruzando por allí. Quiero decir, nos ven aquí en la frontera y no tienen ningún temor de nosotros. Están llegando y luego se rinden. Vienen a darse por vencidos. Hemos visto un aumento en esta área de ciudadanos haitianos y venezolanos. La pandemia agudizó el éxodo hacia Estados Unidos, por lo que las familias completas llegan a esta zona. Pero solamente Dios sabe por todo lo que nosotros hemos pasado. No quiero recordar más momentos malos. Liz es una ingeniera de petróleos de 27 años que no encontró trabajo en Venezuela por su oposición al gobierno. Migró a Chile y trabajó en una empresa de tecnología, pero la pandemia la obligó a reubicarse nuevamente. Pues uno vive mejor lavando posetas aquí que siendo ingeniero allá, básicamente. Eso es lo que pasa. En este albergue transitorio esperan poder seguir su camino. Los venezolanos son extremadamente educados. Ayer tuvimos médicos e ingenieros de petróleos. Profesores universitarios han pasado por nuestra organización recientemente. Estas personas están preparadas financieramente. El pasado mes de marzo, el gobierno demócrata le otorgó el estatus de protección temporal a unos 320.000 venezolanos. Un alivio que les permite trabajar legalmente y los protege de la deportación. Es común que en ese viaje hacia Estados Unidos se encuentren migrantes procedentes, en su mayoría, de los países del llamado Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. Por eso el éxodo de tal número de venezolanos es algo que cambia en el flujo migratorio. Pero hay también otro grupo de personas que busca refugio en Estados Unidos. Tras los hechos contra opositores en Nicaragua y la proximidad de las elecciones, algunos nicaragüenses decidieron emigrar. La crisis política, económica y de derechos humanos en Nicaragua agudiza la migración de sus ciudadanos hacia Estados Unidos. El éxodo irregular aumentó en un 670% de enero a mayo. Mientras el gobierno de Daniel Ortega acorrala a la oposición, cientos prefieren salir del país antes de las presidenciales de noviembre. Me vine por eso más que todo, porque ya van a hacer elecciones y se va a poner feo eso ya. Entre poquito, ya después de octubre ya caen las elecciones. ¿Tienes miedo que le pase a tu familia? No, es que todos corremos peligro de ahí, sí. Solo su gente la que no corre peligro, la del gobierno. Y es que temen volver a vivir lo ocurrido en 2018, cuando se desataron protestas masivas contra la administración sandinista y se cometieron un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. En el 2018 pues sufrí mucho porque también ahí me reventaron la cabeza, tengo cicatrices en la espalda, puñaladas, hasta me operaron y todo pues, pero más que todo pues uno la sufre como nicaragüense a veces, pues si no está del lado del gobierno uno le va feo. Este grupo de nicaragüenses está varado en México. La Guardia Nacional, desplegada por el gobierno mexicano para detener el viaje de los migrantes hacia el norte, bloquea el paso. Nos está perjudicando mucho, por eso hay mucha gente mutilada en el tren, le pasa el tren, muchos golpeados porque uno lo agarra
corriendo es la única manera, ya corriendo a 50, 60 kilómetros por hora y algo peligrosísimo. Y le digo al presidente de México que por favor quite todo estos operativos porque nosotros simplemente somos inmigrantes, vamos con rumbo al norte de Estados Unidos. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, unos 108.000 nicaragüenses abandonaron el país desde 2018 en busca de protección. La inestabilidad política en los países de América Latina y las consecuencias económicas de la pandemia preocupan especialmente a Estados Unidos, que teme una crisis cerca de casa y, por ende, el aumento de la migración hacia el país. El gobierno de Joe Biden reitera que no es momento para emigrar. Y el dato de migración de la semana. 1.119.204 inmigrantes sin documentos fueron detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en lo corrido del último año fiscal, es decir, desde octubre de 2020. Los adultos que viajan solos lideran la lista de detenciones. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Sigan con más información en France 24 y France24.com.